El concurso Alberto J. Pani, que se retomó en 1985, después de que a finales de los años 40 se había instituido gracias a una donación del ingeniero Alberto J. Pani, que se suele confundir con su sobrino Mario Pani, no hay que confundirlo, el arquitecto Mario Pani. Hay que decir que este premio a quien hace, digamos, honor y es en recuerdo de Alberto J. Pani, que fue un personaje muy importante en su época para el país y para la arquitectura sin ser arquitecto. El premio se retoma en 1985 y a partir de entonces se ha realizado casi sin interrupciones. De hecho, en aquel año de 1985 era director de la Facultad de Arquitectura Ernesto Velasco León. Y finalmente, en aquella época, lo que recuerdo es que, pues, cuando los participantes estaban en la etapa final del premio, vino el temblor del 19 de septiembre de 1985, que fue terrible, devastador. Todos en la facultad nos pusimos, nos organizamos para ayudar en lo que pudiéramos, y los participantes que estaban en esto, una de ellas una colega, María José Ordorica, compañera de generación aquí en la facultad, pues fue la que acabó ganando aquel premio. Normalmente se hace la etapa corta en la Facultad de Arquitectura, donde se reúnen todos los inscritos, cada entidad, cada escuela de arquitectura del país que está asociada a la CINEA, designa a un representante alumno. Tiene que ser un alumno del último año de la carrera, o incluso puede ser un arquitecto titulado pero menor de 25 años, y se hace lo que se llama el concurso corto, que es donde concurren todos los inscritos, generalmente alrededor de media centena, unos 50 alumnos de diferentes partes del país. Vienen a la ciudad universitaria y aquí en la facultad se hace esa primera etapa. Son 4 días de una especie de repentina, y de ahí se eligen a 5 finalistas que hacen la etapa larga. Se reúnen en una sede de ASINEA, por lo general en otras universidades. Alguna vez se ha hecho ese concurso largo aquí en la facultad, como fue el caso de esa primera edición de 1985, y luego dura 4 semanas y bueno, por lo general se decreta un ganador o ganadora. Sí, es muy importante el tipo de relaciones que se establecen entre las diferentes escuelas. Es una manera de tener una especie de termómetro de cómo van las cosas en el país, de cómo van las cosas en la enseñanza de la arquitectura, en este proceso de enseñanza-aprendizaje de una disciplina tan compleja como lo es la arquitectura, que implica otras disciplinas como el urbanismo, la arquitectura de paisaje, el propio diseño industrial, y sí tiene a nivel, digamos, institucional, es una manera primero de reconocernos, de encontrarnos, porque se encuentran no solo los jóvenes que participen, los jóvenes que intervienen en el concurso, sino también los cuerpos académicos. El premio es a la composición arquitectónica. Este tema de la composición, hace años, en el plan de estudios de la Escuela Nacional de Arquitectura, lo que hoy llamamos proyectos, se llamaba composición arquitectónica. Componer con los elementos que se manejan en arquitectura, uno compone. Es como una composición musical. Aquí estamos haciendo referencia con el nuevo lema de la facultad, ¿no? Estamos con esta idea de manejar le llamamos en clave de fa a muchos de los eventos culturales que hacemos. Son en clave de fa porque de alguna manera es esta relación entre la composición musical y la composición arquitectónica.
Esta era una de las lecciones que nos daba el maestro Carlos Mijares, que decía que ambos conceptos de composición tienen puntos en común, ¿no? En música uno tiene pues una escala, unas notas, y en arquitectura tiene otros elementos como el ritmo, los diferentes elementos con que uno compone, materiales constructivos, etcétera, que te dan también esta idea de que tú puedes componer puedes hacer una composición con el concepto de crear espacios habitables. Bueno, Alberto J. Pani era el tío abuelo de Mario Pani, hermano de su padre, que se llamaba Arturo Pani. Bueno, el ingeniero Pani era del grupo político de los gobiernos postrevolucionarios. Entiendo que la época violenta de la revolución termina en 1919 y demás, cuando matan a Carranza, y entonces viene la época de la institucionalización, digamos, por no decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo va a darse la autonomía universitaria, que va a sacar a la Universidad del Centro y va a transformar el centro, todos esos edificios que pasaron a ser y se concentró aquí, pero esto ya es 20 años después o 30 años después, porque luego viene la guerra mundial. Y al mismo tiempo que todo esto va a pasar, se había estado publicando la revista Arquitectura, que formó Mario Pani en los años 30. Cuando vino a México, empezó a publicar la revista Arquitectura. Entonces, la pregunta era, ¿por qué se llama Alberto J. Pani? Pues porque los fondos para todo eso los puso el ingeniero Pani, que era un banquero. Aparte, pues era tío de Mario. Desde entonces, el ingeniero Pani lo promovió él. Y entonces Mario, que empezaba a funcionar en la Escuela Nacional de Arquitectura en San Carlos. Fueron las 2 primeras veces ahí que lo dieron, y él lo financió simplemente. Creo que se cumplían 50 años de la revista Arquitectura, creo, no estoy totalmente seguro. Y entonces empezó a desarrollar el premio, revivir el premio que se había dado esos años, nada más, y lo dejaron. ¿Por qué? Pues porque Pani se dedicó a otras cosas, o andaba con las épocas de su esplendor, con el alemanismo y todo esto. Pues ya el premio estaba muy metido en la escuela. Sin querer queriendo, a mí me tocó impulsar que esto persistiera. Yo no había reflexionado sobre eso, pero sí ha sido toda una hazaña mantenerlo, y cultivarlo y fomentarlo a pesar de todo eso. A mí, no sé si así sea, ni si eso se haya logrado. Pero como toda obra artística, de carácter artístico, se requiere, biológicamente, se requiere del reconocimiento. Entonces, conocer y reconocer es inseparable, indubitable. Y eso es, el premio es un instrumento para reconocer.
Pero pues una de las partes más importantes quizá para CINEA es el valor o el parámetro o el termómetro que supone el ejercicio con proyección nacional. O sea, tenemos un gran problema para elevar el nivel a donde debe estar. El concurso también, desde la época en que Felipe Leal fue director de la Facultad de Arquitectura, además de convertirse en un premio de carácter nacional, se convierte en un premio, no sabría llamarlo si colaborativo o itinerante. Felipe Leal tuvo la idea de no solo invitar a las y los estudiantes, sino que también las universidades se convirtieran en parte, las universidades del país, en parte de la estructura del premio. Entonces el premio se reestructura en el sentido de que se tiene la etapa corta y la etapa larga. ¿Cuáles son las características del concurso? Son los estudiantes seleccionados por sus universidades. Una de las reformas que hicimos en 2017, cerca en ese periodo, fue justamente el hecho de que los estudiantes no podían venir porque hubo un momento en que los estudiantes venían porque ellos mismos se financiaban, porque reconocían la importancia del premio, porque querían formar parte del concurso y ganar el premio y el reconocimiento nacional. Entonces se detectó que algunos estudiantes no venían por parte de las universidades, sino que habían sido seleccionados por ellos mismos y financiados por sus familias, ¿no? Entonces se tomó la determinación que los estudiantes, las y los estudiantes tienen que venir seleccionados por su universidad, y entonces de alguna manera hay un filtro muy importante y la riqueza del premio, yo siempre lo he dicho, es quienes están aquí ya de alguna manera son ganadores, han sido seleccionados por sus universidades. La primera etapa, que es una etapa que se desarrolla pues prácticamente en 4 días, porque los alumnos se reciben el lunes y el viernes se da el fallo, ¿no? Entonces la posibilidad de que se desarrolle entre el lunes y viernes con una serie de conferencias, de pláticas que los van, digamos, introduciendo en los temas, pues dejan menor tiempo para el desarrollo de una propuesta. Y desde la época de Felipe Leal, cuando se determina invitar a la participación a las universidades, los temas se realizan en colaboración con diferentes universidades. El Alberto J. Pani es el Premio Nacional a la Composición Arquitectónica. Creo que es el único premio que tiene esta connotación. Habrá otros premios, habrá otros concursos, pero realmente este concurso lo que busca es la interacción entre pares. Y me parece que eso lo ha hecho muy bien la facultad a través del tiempo, el lograr no solo mantener el concurso como tal vivo, sino el hecho de establecer esta dinámica en donde el concurso también va cambiando con el tiempo y el concurso permite establecer diferentes objetivos siempre en torno a la composición arquitectónica. El premio PANI es un premio muy reconocido a nivel nacional. Está ejecutado por la Universidad Autónoma de México, ¿no? O sea, una de las mejores universidades no solo de México, sino también del mundo. Y creo que eso, para empezar, tiene muchísimo prestigio el concurso y lo avala una institución grandísima de investigación y de educación que respeto muchísimo. Pues realmente no fue mi decisión. En la manera en la que funciona en el TEC en Querétaro es que pues una vez que se va acercando la fecha del concurso, los profesores tienen un comité, me parece, en el que ellos hablan acerca de las posibles personas que pudieran representar a nuestra escuela. El primer proyecto era un pabellón para visibilizar la violencia de género. Entonces, bueno, o sea, el tema que sea un pabellón lo vuelve muy, bueno, o sea, como que puede ser algo muy fácil, pero también es algo muy complicado, porque en la sencillez hay mucha dificultad, me parece.
Pues el concurso PANI fue como de los primeros concursos que hice. Y primero pues mucha emoción porque sabía que venían estudiantes de toda la República y que cada uno de ellos había sido seleccionado por su universidad, entonces sabía que era como de alguna manera un concurso con estudiantes talentosos. Y al principio, pues sí, un poco de intimidad, pero a la vez como muy emocionado de formar parte del concurso, aparte del tema, los temas muy interesantes que planteaban en la UNAM. Yo creo que en la segunda etapa, más que fuera una etapa competitiva entre nosotros, estuvimos en el mismo lugar como produciendo. Y fue algo extraño porque era también algo colaborativo en el que hacíamos la investigación juntos, las visitas de sitio, cada quien trabajaba en su idea, pero a la vez nunca sentí este ambiente de algo competitivo. Al contrario, sentí un ambiente más de colaboración, y al final, pues el resultado también fue muy interesante. Todos fueron grandes proyectos. O sea, mi principal enfoque era el suelo, ¿no? Que estábamos en suelo de pedregal, entonces, y este suelo tiene la particularidad de que absorbe mucho más el agua para llevarla a manto freático. Entonces mi propuesta se basaba en que este edificio tenía que tener una huella de desplante mínima, o sea que más bien a lo mejor, digo, tampoco era un super edificio, pero más bien irnos hacia arriba con volados para ampliar el espacio, pero que lo que tocara el suelo fuera mínimo, porque esta necesidad de agua pues justo ya es un problema que tenemos en esta ciudad desde hace mucho, ¿no? Entonces esa fue mi principal premisa, junto con integrar el contexto urbano. Creo que ya desde ese entonces mi interés por el ámbito más urbano, más que el propio objeto, pero integrar todo lo que está por fuera, ya era muy fuerte esa preocupación. Entonces también fue como tratar de integrar todo y que pudiera hacerse no solo el edificio, sino un paseo para gente que también viene, porque hay muchos edificios habitacionales justo en la Avenida del Imán, y como que un solo acceso casi que vehicular, ¿no? Entonces tratar de abrir un poco esa frontera y que pudieran acceder a la REPSA y conocerla. Entonces, pues para mí el hecho de que el premio fuera en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Ciudad de México, pues fue algo, pues no sé, para mí no puedo ver mejor situación, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues obviamente la experiencia fue increíble, conocer gente de todo el país, gente talentosísima, algunos todavía son hasta la fecha muy buenos amigos míos. Era como muy fascinante ver tantas maneras tan diferentes de aproximarse al proyecto, ¿no? Y obviamente pues está la complejidad de que pues, no tienes tiempo para nada, ¿no? O sea, te presentan el proyecto y básicamente tienes que empezar ya porque pues, no hay tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el premio significa la posibilidad de compartir entre universidades, de compartir a través de alumnos y de recién egresados entre universidades. Y yo creo que finalmente pues, ese conocimiento que compartimos es lo que construye al final del día la profesión, ¿no? La segunda etapa duró, si mal no recuerdo, 3 semanas. Se nos dio la asignación de hacer un CETRAM, de hecho aquí, el CETRAM de universidad, darle una repensada hasta cierto punto, ¿no? Debido a los flujos que tenía. Y este proyecto en especial, para entenderlo, requería mucha investigación, que es una de las cosas que yo no estaba acostumbrado por mi background de arquitectura de mi universidad. No hay mucha investigación como tal, y fue algo que tuve que aprender aquí a realizar, y fue de las cosas que más me interesó, ¿no? Es la primera vez que yo conocí a tanta gente de tantas universidades, no había tenido el gusto. Inicialmente no sé, como que es interesante saber que hay más personas que están haciendo o buscando las mismas cosas que tú. No todos somos iguales, obviamente había de todo un poco. O sea, fue donde yo noté los contrastes de universidades
de estados, de acentos, de backgrounds de familias, las familias de los que ya son arquitectos como tal, los que son de universidades privadas, los que son de universidades públicas. Entonces como que hay un contraste muy grande en ese aspecto, ¿no? Pero jamás como discriminatorio, porque al final de cuentas todos estamos ahí por alguna razón. Mi propuesta fue concentrarme mucho más en la idea de conectar a la calle y a la reserva y hacer esta idea como de que fuera una especie de frontera entre la vida pública y un espacio que no puede tener acceso, pues, ¿no?, de cualquier persona a cualquier hora. Y eso fue mucho más como mi apuesta hacia la parte urbana y a la parte natural y no tanto al objeto arquitectónico. Y mi proceso creativo, pues yo dibujo mucho a mano. En realidad no soy tan como, o sea, me gusta la computadora y ahora he desarrollado más habilidades, pero en ese momento veía como, o sea, hacían así como los grandes renders y unas cosas impresionantes, pero yo aposté pues por lo que sabía hacer en tan poco tiempo. Entonces esa fue la primera etapa. La segunda etapa hicimos el proyecto de la CETRAM de universidad. Era mucho más grande, era un proyecto súper ambicioso y no nos dijeron qué hacer, o sea, solo nos dijeron como propongan algo que hacer con la CETRAM, ¿no? Y veniendo de un contexto pues de una ciudad mucho más chica que ni siquiera tiene metro, para mí fue un reto primero entender eso. Y ahí pues, o sea, replanteamos la CETRAM, hubo gente que, bueno, compañeros la cambiaron de lugar incluso, y yo aposté mucho más como por de nuevo entender la movilidad no solo desde, o sea, cuando llegas al edificio de la CETRAM, sino desde que estás en la universidad o en el barrio, ¿no? Entonces hacía una propuesta de bicicletas, conectar bicicletas como con espacios públicos que ya iban a dar a la CETRAM como destino final, pero digamos que el viaje no empezaba ahí, empezaba mucho antes. Bueno, pues yo me llamo María José Ordorica Sacristán, arquitecta egresada de esta facultad hace ya un buen número de años, en 1986 me gradué y en 1985, en la primera versión de la segunda etapa del premio Alberto J. Pani, pues resulté ganadora de ese premio. En el 85, pues yo tenía 24 años, cuando se abrió la posibilidad de ingresar al premio. Yo había iniciado ya mi proceso de titulación y decidí posponerlo para poder participar como la representante en ese entonces del Taller Barragán. Nos informaron mucho de quién había sido Alberto J. Pani y del porqué del concurso y cuáles eran las expectativas de este concurso. Y pues decidí entrar porque era un reto que me interesaba afrontar, ¿no? Fue maravillosa, fue muy complicada porque el concurso, la etapa corta, empezó al día siguiente del sismo del 85, que fue, que fue un evento imponente, por decirlo en una palabra nada más, ¿no? Entonces yo por la mañana estábamos convocados, creo que al mediodía, para empezar. Por la mañana vine a la facultad con la idea de que esto no se iba a llevar a cabo, y más bien vine pues para ver si me integraba en alguna de las brigadas de ayuda, de reacción del sismo. Pero me hicieron saber que como ya habían llegado todos, y ahora sí puedo decir solo todos porque eran hombres, todos los estudiantes que venían de diferentes estados de la República, pues no se podía cancelar. Entonces pues teníamos que continuar con el evento, ¿no? Y
estábamos ahí ya congregados, nos habían dado ya el material para poder empezar a trabajar, nos habían dado ya el tema, cuando vino la réplica, ¿no? Entonces, bueno, nunca había bajado 5 pisos en 4 segundos, ese día sí, ¿no? Y bueno, pues de regreso a chambear, con toda la preocupación de lo que pasaba. Y en esa época pues tampoco había AutoCAD, no había, todo lo hicimos a mano, todo lo trabajamos a mano. Nos daban unas hojas, unos pliegos de papel sellados para que no pudieras ingresar ningún otro documento que no fuera el que nos habían proporcionado aquí. Nos cuidaba, recuerdo muy bien, el señor Servín, personaje de intendencia de esa época de la facultad, y bueno, nos revisaban que no pudiéramos traer nada de afuera y que no nos lleváramos nada cuando regresábamos a casa a descansar, ¿no? Entonces pues fue emocionante, fue divertido, fue pues todo lo que a esa edad implica estar juntos y juntas trabajando.